Buenos días, queridos hermanos. Este domingo es una bella oportunidad para juntos poder reencontrarnos, a pesar de que estemos distanciados, pero en el Señor somos uno. Dice el Salmo 133: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta es una bella oportunidad para poder juntos alabar a nuestro Dios, juntos elevar nuestras voces de gratitud por su protección y juntos confiar esperanzados en que Él nos bendice. Vamos a tener un tiempo de oración. Señor amado, en esta mañana queremos adorarte y reconocer que tú eres el Señor y que tú tienes control de todas las cosas y que tú, Señor, estás encima de toda circunstancia. Gracias porque nos has bendecido, nos has cuidado y estás en medio de nuestras vidas dándonos poder y esperanza para soportar estas dificultades. Gracias, Señor, porque tú eres el Señor, porque tú eres el que reina y tú tienes el control de todas las cosas. Pedimos que esta mañana nos bendigas y nos permitas alabarte y bendecir tu nombre, Señor, dándote gracias por todo. En el nombre de Jesús, acompáñanos con tu presencia. Amén. Vamos a empezar alabando a nuestro Dios y cantándole con todo nuestro corazón. Los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, sobre él hay salvación. El
eres el Dios que adoramos, inervado por la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a tener, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me liberó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. De mi maldad me liberó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me liberó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Le damos gracias a Dios por este
hermoso tiempo de alabanza. Les queremos comentar que hemos concluido la serie de predicación para los meses de agosto y septiembre, que la hemos disfrutado, ¿verdad? Sobre la epístola a los romanos. Pero al mismo tiempo, nuestra congregación se ha involucrado en el estudio de esta hermosa y sustanciosa epístola del apóstol. En las fotos que apreciamos, tenemos una muestra de algunos de los muchos grupos, células de diferentes ministerios en nuestra iglesia que se han aplicado al estudio serio y consistente de las Escrituras. Pero también a continuación les vamos a compartir algunos testimonios de este obrar de Dios a través de su palabra en la iglesia de Monterrey. El día de hoy quiero compartir de que estoy feliz y contento de haber llevado este curso de la Carta de los Romanos, donde he aprendido muchas cosas y he podido entender el poder del Evangelio. Hoy yo siento que estoy crucificado con Jesucristo, que estoy muerto para el mundo y vivo para Cristo. Toda mi familia ha habido un cambio radical en mi vida, en mi negocio, en mi empresa y también en mi vida personal. Ahora tengo una visión más clara para poder seguir a Cristo. Que Dios me lo bendiga. Bueno, muy contentos por haber participado en el estudio de la Carta a los Romanos. Lo más destacado que aprendí es que todos nosotros somos pecadores desde que nacemos y que para llegar a Cristo solo hay un camino, ¿no? Es siguiendo la palabra de Dios. Sobre lo más destacado que aprendí en este curso de Romanos, creo que la importancia de la cruz se ve también en referencia a la liberación del pecado, del poder del pecado que muere en nosotros, como también que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Que estamos muy contentos de haber llevado el estudio del libro de Romanos. Pienso que es un libro súper relevante, ya que Pablo nos muestra con bastante profundidad el plan de Dios para cada uno de nosotros, mostrando al hombre desde sus inicios como un hombre pecador, llevándolo a la justificación, al perdón de los pecados, que solamente sería a través del Señor Jesucristo, convirtiéndose así en el único camino para que una persona pueda ser salva y pueda tener vida eterna con Él. Una vez más estoy convencida de que Dios ganó la victoria sobre el pecado y la muerte en Cristo Jesús, quien pagó el precio de morir en nuestro lugar y destruyó el poder de la esclavitud del pecado sobre nosotros. Y ahora somos redimidos por Él y justificados del pecado y de la muerte y de la condenación eterna. Qué bendición ha sido, ¿verdad?, el estudio de la palabra de Dios. Les contamos que el día de hoy iniciamos una nueva serie de predicación titulada La Segunda Venida de Cristo. Para ello voy a invitar ahora al pastor Javier Cortázar Portocarrero, quien nos va a compartir el mensaje de hoy. Buenos días, queridos amigos y hermanos. En primer lugar, déjenme decirles que para mí es un gozo y un privilegio realmente poder compartir con ustedes por primera vez la palabra de Dios en un culto. Dicho esto, acompáñenme por favor en una breve oración. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder predicar tu palabra. Ahora te pido que seas tú tocando los corazones de todas las personas que estén escuchando esta prédica. Háblanos, Señor, de manera particular como solo tú lo puedes hacer. Te entregamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Luego de haber terminado de manera satisfactoria la serie de Romanos, que creo que ha sido de gran bendición para toda la iglesia, queremos presentarles ahora
una nueva serie que sabemos que también será de gran bendición. La serie se titula Señales de la segunda venida de Cristo. Y en el cuerpo pastoral conversábamos de que no hay mejor momento, o creemos que no hay mejor momento más oportuno que este que estamos viviendo todos, el de la terrible pandemia, para hablar justamente de lo que más necesitamos en estos tiempos, que es esperanza. Esperanza no solamente de que el Señor vendrá por segunda vez, sino también saber de que cuando partamos de este mundo, si realmente has creído en el Señor y eres hijo de Dios, estarás con Él en el cielo para siempre. Y será un lindo tiempo donde todos nos podremos reencontrar. Así que quiero presentarte ahora los 7 temas que vamos a ver durante las próximas semanas. Hoy día empezamos con el primer tema, hablando sobre la iglesia de Éfeso, cuyo tema central es perdiendo el primer amor. El próximo domingo estaremos hablando sobre las señales que preceden a la venida. Luego hablaremos sobre la iglesia y la tribulación. En la cuarta semana estaremos hablando sobre el retorno del Rey. En la semana subsiguiente hablaremos sobre la esperanza frente a la muerte. En el tema 6 estaremos hablando sobre los juicios finales, el juicio para los creyentes y también el juicio para los no creyentes. Y finalmente en el tema 7 estaremos tocando la carta a la iglesia de Esmirna, una carta donde se resalta que esta iglesia fue justamente fiel en el sufrimiento. Así que, querido hermano, te invito a que puedas acompañarnos durante las próximas 7 semanas en esta nueva serie. Como les comenté, hoy día vamos a hablar sobre la carta que se le escribe a la iglesia de Éfeso, cuyo tema central es perdiendo el primer amor. Y creo yo que la pérdida del primer amor es justamente un gran reto y un gran desafío para aquellos creyentes que tenemos años en la vida cristiana. Le pasó a la iglesia de Éfeso, te podría pasar también a ti, como me podría también pasar a mí. Así que vamos a leer en su momento esta carta que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Pero si vamos a hablar de Apocalipsis, creemos que es necesario primero saber cuál es el propósito del libro. ¿Por qué se escribe Apocalipsis? Y Apocalipsis 1:11 justamente nos da respuesta a esta interrogante. Y dice: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esto se encuentra en Apocalipsis 1:11. Lo primero que habría que decir es que Apocalipsis es escrito por el apóstol Juan, uno de los 12 apóstoles que estuvo con Jesús. Dicho sea de paso, fue el último también de los 12 en fallecer. Y estando Juan en la isla de Patmos, en el año 91 después de Cristo, recibe una revelación. Se le aparece el mismo Dios y le dice a Juan: escribe en un libro y compila todo lo que yo te voy a mostrar, todo lo que ves, todo lo que yo te voy a revelar sobre el fin de los tiempos. Regístralo, escríbelo. Ese es el primer, encargo que recibe Juan. Y el segundo encargo es:
envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Es decir, que la carta tenía un destinatario o varios destinatarios, que son estas 7 iglesias que se encuentran en la Biblia. La pregunta es, ¿por qué solo estas 7 iglesias? Y ahí los comentaristas nos mencionan que pueden haber 2 posibles razones. Una es que estas iglesias se encontraban en ciudades importantes, en ciudades estratégicas. Por lo tanto, eran iglesias importantes y bien ubicadas. Pero además de eso, los comentaristas coinciden en que estas iglesias en particular sufrieron la persecución. Así que el apóstol Juan no solo registra estos hechos que van a ocurrir en los últimos tiempos, sino también registra una carta que el mismo Dios prepara para cada una de estas 7 iglesias. Una carta donde resalta las cosas positivas que estaban realizando cada una de ellas, pero también llamándoles la atención y amonestándolos justamente por aquellas cosas que tenían que corregir. Hablemos ahora un poco de Éfeso. Recordemos, Éfeso se encuentra actualmente en Turquía. Y Éfeso, como ya lo dije, era una ciudad estratégica. No solo era una ciudad próspera, donde había mucho comercio, tanto terrestre y marítimo, sino también era la capital de Asia Menor. Además, también recordemos que en Éfeso se encontraba el templo de esta famosa diosa Diana, la diosa de la fertilidad. Y recordemos también que el templo de la diosa Diana era considerado una de las 7 maravillas del antiguo mundo. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo, y como narra Hechos y la misma carta a los Efesios, la iglesia de Éfeso, la verdad es que batalló contra grandes fuerzas opositoras. Y yo he podido anotar hasta 3 grandes oposiciones que sufrió la iglesia de Éfeso. El primero de ellos, los falsos maestros. Aparecieron muchos falsos maestros y falsos apóstoles que enseñaban algo distinto al Evangelio y a lo que enseñaba Pablo. Y esto definitivamente creó confusión en los primeros creyentes en la iglesia de Éfeso. Además de batallar contra los falsos maestros, Pablo también tuvo que batallar contra la filosofía griega, que estaba impregnada en la sociedad y que era parte de su cosmovisión. Hechos nos dice que Pablo estuvo 3 años predicando la palabra y argumentando justamente contra estas filosofías griegas, lo cual nos dice que Pablo peleó una dura batalla. Pero también nos dice Hechos, y nos dice sobre todo el libro a los Efesios, la carta a los Efesios, que también hubo una gran oposición por el culto que se le practicaba a esta diosa Diana. Esta diosa Diana era muy conocida en todo Asia Menor y mucha gente llegaba a rendirle culto y a darles ofrendas. Pero también se sabe que en este templo imponente existían cientos y miles de prostitutas sacerdotisas, por lo que cuando uno iba a dejarle ofrenda a esta diosa Diana, obviamente también tenía contacto con estas prostitutas. Así que el culto a la diosa Diana y sobre todo la inmoralidad sexual fue una gran oposición que también encontró Pablo y la iglesia de Éfeso. Ahora, hermanos, si hacemos un paralelo, en el siglo XXI, ¿no piensan acaso también que luchamos, que la iglesia del siglo XXI y la iglesia de Monterrico lucha también contra estas
contra estos grandes poderes de oposición? Creo que estamos cansados de ver y de escuchar a tantos falsos maestros que se llaman incluso apóstoles, enseñando doctrinas que no están en la palabra, ¿no? El Evangelio de la Prosperidad es un ejemplo de ellos. Si Pablo luchó contra la filosofía griega, hoy día luchamos contra otro tipo de filosofía. La filosofía de nada es absoluto, todo es relativo. Luchamos también contra la filosofía de vive el momento, disfruta el ahora, vive al máximo, sin límites. La vida es corta, vívela con intensidad, no importa las consecuencias. Vivimos también luchando contra la filosofía de tú vales por lo que tienes, no por lo que eres. Tú vales por el carro que manejas, por las vacaciones donde pasas, etcétera, etcétera. Y si Pablo y Éfeso lucharon contra Diana y la inmoralidad sexual, qué duda cabe que nosotros, en pleno siglo XXI, luchamos también contra el culto que se le rinde al sexo. Vivimos en una sociedad sexualizada, una sociedad degradada por distintos pecados sexuales. Solo el día de ayer escuchaba a un artista conocido donde su esposa le estaba entablando una denuncia porque él había cometido tocamientos indebidos a una de sus hijas. Imagínense, ¿pueden creerlo? Un padre tocando a su hija. Y eso, hermanos, nos tiene que crear indignación, nos tiene que crear vergüenza y nos tiene que hacer recordar cuál es el propósito de la iglesia. La iglesia del siglo XXI y en particular Monterrico debe ser un faro que ilumina la noche oscura en la que nos encontramos. Habiendo hecho un recuento de la iglesia de Éfeso, vayamos ahora al pasaje que se encuentra en Apocalipsis, capítulo 2, versículos 2 al 4. Y dice: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Varias cosas llaman mi atención de este texto. Lo primero es cuando dice Dios, yo conozco tus obras. Eso habla de que realmente Dios se preocupa por la iglesia. Dios realmente conoce cada obra de no solo Éfeso, sino de Monterrico y cada una de sus iglesias. Recordemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y por ello conoce cada una de sus obras. Lo segundo que me llama la atención es que Dios siempre empieza hablando de lo positivo, ¿no? Y esta carta no es la excepción. Habla primero de las fortalezas y de los puntos fuertes y de las cosas que había hecho bien la iglesia de Éfeso. Resalta sus fortalezas. Y eso siempre es positivo. Otra cosa que me llama también el texto, otra cosa que me llama la atención del texto, es que 2 veces menciona que la iglesia hacía un arduo trabajo y era paciente. 2 veces lo menciona. Entonces esto indica que realmente la iglesia de Éfeso era una iglesia dinámica, era una iglesia activa, que no se dormía en sus laureles. Pero como dice la última línea de este pasaje, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor, luego de resaltar lo positivo, no deja
de señalar lo negativo o de lo que hay que corregir. Y en el caso de Éfeso, lo que Dios le demanda a esta iglesia es que había dejado su primer amor. Es que espiritualmente se había enfriado. En este cuadro resumen, vemos cómo Dios realmente hace una radiografía espiritual de la iglesia. Si bien Éfeso tenía muchas fortalezas, y si uno las lee, podría decir de que Éfeso era la iglesia modelo. Tenía todos los galardones para llevarse el título de Iglesia del Año. Y es que visiblemente y exteriormente podríamos decir que Éfeso era una iglesia correcta, era una iglesia modelo por sus obras y por todo lo que menciona el pasaje. Pero el Señor va mucho más allá de las obras y va mucho más allá de lo que se ve, de lo externo. El Señor revisa y mira cuáles son las intenciones del corazón. ¿Cuál es la motivación que hay detrás de la iglesia de Éfeso? Y definitivamente no era el amor por el Señor. Más bien, habían perdido, dice Dios, ese primer amor. Y creo que es importante recordar cuáles son nuestras motivaciones. ¿Por qué servimos al Señor en la iglesia? ¿Es porque lo amamos o es porque de repente ya se nos ha hecho una bonita costumbre? ¿O de repente servimos porque hemos encontrado un lindo grupo de amigos? ¿O servimos simplemente por tradición, por costumbre? Porque es algo que ya sabemos hacer, es algo que nos sale bien, pero no nos estamos dando cuenta que ese servicio o esa buena obra no está acompañada de amor por el Señor. Permíteme hacerte dos preguntas. La primera de ellas es, ¿qué diría Jesús si escribiera una carta a Monterrico? Interesante pregunta. Yo creo que seguramente empezaría resaltando las cosas positivas de Monterrico. Creo que nos parecemos en muchas de ellas en relación a Éfeso. Ahora, por ejemplo, por la pandemia, si hay mucho trabajo o hay exceso de trabajo, les puedo garantizar de que la iglesia no es la excepción. Hay muchísimo trabajo. Los pastores andan repartidos haciendo 1000 funciones. Somos una iglesia que no negocia con el pecado. Somos una iglesia que lo corrige. En fin, somos una iglesia que apoya las misiones. Creo que hay varias cosas por resaltar, ¿cierto? La pregunta es, ¿Monterrico ha perdido su primer amor? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Creo que todos conocemos la misión y la visión de la iglesia. ¿Cuál es la motivación por la cual la hacemos? ¿Es porque amamos realmente al Señor? ¿O hemos encontrado otra motivación en el camino y la hemos reemplazado? Y te hago otra pregunta también. ¿Qué diría Jesús si te escribiera una carta personal? Acuérdate que Jesús conoce las obras, sabe lo que tú y yo hemos hecho, sabe incluso ese secreto que absolutamente nadie sabe. Él sí lo sabe. ¿Qué diría Jesús de cómo está tu amor hacia Él? ¿Qué diría Él de cómo está tu relación al día de hoy con Él? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? Importantes preguntas para responder el día de hoy. Me gustaría también revisar con ustedes
el concepto de primer amor. Creo que el primer amor tiene varias aristas. Y los que conocemos al Señor recordarán seguramente ese grandioso día. Creo que una de las cosas que más a uno lo cautiva es que uno experimenta realmente. Cuando uno le entrega su vida al Señor, uno experimenta el amor de Dios. Uno vive en gozo, uno vive contento. Y por eso es que uno dice, estoy enamorado de Jesús. ¿Has escuchado alguna vez ese término? Yo sí lo he escuchado varias veces. Cuando te dicen, estoy enamorado de Jesús. Y muchas veces ocurre que esta persona le ha entregado recién su vida al Señor y está viviendo, como llamamos, la luna de miel. ¿No es cierto? Otra característica del primer amor es que es Dios quien ocupa el primer lugar en tu vida. Cuando amas a Dios de corazón sincero, Él es el primero de tus prioridades. Y finalmente, otra característica del primer amor es que cuando tú conoces al Señor, el Señor pone en tu corazón un deseo de querer agradarle y de querer obedecerle en todo, ¿sí? De hacer su voluntad. Creo que estas son tres características importantes que caracterizan, tres características que distinguen justamente a este primer amor del cual se nos menciona en Apocalipsis. Te hago otra pregunta también. ¿Amas a Dios con la misma intensidad que cuando recién lo conociste? Ponte a pensar. ¿Hace cuánto conoces al Señor? ¿Meses? ¿Años? ¿5? ¿10? ¿20 años? Yo tengo también muchos años conociendo al Señor y seguro como yo te enfrentarás al reto de justamente cómo mantener vivo ese amor por el Señor. Cómo hacer para que en el camino, cómo hacer para que en el transcurrir de la vida ese amor no se apague, ese amor no mengüe, sino que constantemente, todos los días, estemos manteniéndolo vivo. Y más bien, en lugar de apagarse, este amor crezca. Por eso, queridos hermanos, es importante reconocer e identificar cuáles son las razones por las cuales podemos perder el primer amor. Y yo he identificado 3 razones de las muchas que hay, por supuesto. Y la primera es muy común, diría yo, y es el hacer antes que ser. Equivocadamente pensamos que más importante es hacer cosas para el Señor que estar en comunión diaria con Él. Y la verdad es que nuestra sociedad resalta el hacer, resaltan los logros. Prueba de ello es cómo nos miden en el trabajo, ¿no? Nos miden por cumplir los objetivos y las metas cada fin de mes. Pero gracias a Dios de que en el mundo o en la vida cristiana y en la vida espiritual no es así, porque Dios se centra mucho más en nuestro ser, en nuestro corazón, en realmente cómo está nuestra comunión con Él. Es importante recordar esto porque podemos pensar que por servir activamente a Dios estamos mejor con Él o estamos más cerca de Él, y no necesariamente es así. Ahora, ¿qué es el ser? El ser finalmente es tu mundo interior, ese mundo privado donde solo Dios tiene acceso. El ser combina varios elementos, como por ejemplo, tu carácter, tu corazón, tu mente y tus emociones. Y como dice este libro que muchos de nosotros hemos estado leyendo, el cual te recomiendo que leas, Siervos para su gloria, ser es más importante que hacer. Nuestro hacer se fundamenta en nuestro ser, en quiénes somos, y no es al revés. Así que cultiva tu ser y el Señor bendecirá
tú, hacer. Ese es el orden. Otra cosa que definitivamente causa pérdida del primer amor es el pecado sistemático. A ver, sabemos que el pecado nos aleja de Dios y cuando pecamos lo ofendemos claramente, pero hay un estilo de vida donde claramente el pecado forma parte de él y tú pecas constantemente y de manera sistemática. Eso definitivamente apaga el fuego del amor. Es como tirarle una jarra con agua directamente a esa llama del amor. Y qué mejor ejemplo para explicar esto que Primera de Reyes 11, del 1 al 4. Dice así: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Importante notar cómo Salomón no solo transgredió la ley de Dios, que decía que no debía unirse con mujeres extranjeras. No contento con unirse con la hija de Faraón, se unió además con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, y dice que al final llegó a acumular 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Esto sí es un claro ejemplo de lo que es vivir en pecado sistemático. Y yo lo que quería preguntarte esta mañana es, quizás también tengas pecados sistemáticos, pecados recurrentes, muchos de ellos pecados ocultos, que están haciendo que obviamente te alejes del Señor y que te enfríes y que cada vez ames menos a Dios. Hoy día tenemos que hablar de varios tipos de pecados, no solo pecados sexuales, no solo adulterio, no solo pornografía, sino también yo diría que hay otros pecados más sutiles, pero que finalmente pueden llegar a convertirse en pecados sistemáticos si es que lo practicamos todos los días, como por ejemplo la envidia, por ejemplo la codicia. Son pecados muchas veces imperceptibles que se van apropiando de nuestra mente y de nuestro corazón. O de repente tú luchas con la mentira, te cuesta decir la verdad. O de repente te cuesta ser íntegro en los negocios. O quizás te cuesta demostrarle más amor a tu esposa o a tus hijos. No sé cuál es tu punto débil. No sé en qué área estás fallando. Lo que sí te puedo decir y lo que sí te puedo garantizar es que estos pecados sistemáticos van a terminar alejándote de Dios y van a terminar endureciendo tu corazón, como le pasó a nada más y nada menos que el rey Salomón, el hombre más sabio de toda la historia, el que construyó el templo para Dios. Y tengo yo una última causa por la cual podemos perder el primer amor, y le he puesto la pérdida del valor de la cruz. Creo que cuando conocemos al Señor, una de las cosas que nos impactan es lo que Él hizo en la cruz por nosotros.
como dice 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros entendemos esto, cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, realmente no solo valoramos lo que el Señor hizo en la cruz, sino que tratamos de alguna manera de recompensar esa obra que el Señor hizo. Yo creo que a medida que pasa el tiempo, algo sucede en la vida del creyente, que poco a poco, muchas veces sin querer queriendo, ese valor de la cruz se va perdiendo, se va menguando y cada vez se va volviendo más difuso. Si antes teníamos la imagen de la cruz, con el Señor clavado en la cruz y nosotros rendidos a sus pies, como vuelvo a decir, esa imagen cada vez la vamos viendo de una forma más distante y más pequeña hasta que al final termina desapareciendo. Y yo creo de que hoy día, sin importar la cantidad de tiempo que lleves en la vida cristiana, necesitamos revalorar, volver a poner en el valor original que tiene la cruz del Calvario y cómo, como dice este pasaje además, Él nos amó primero, ¿no es cierto? Sin que nosotros lo hayamos amado, siendo, como dice la Biblia, enemigos de Dios. Él nos amó primero. Así que necesitamos entender y revalorar lo que Jesús ha hecho en la cruz por ti y por mí. ¿Cómo volver al primer amor? En Apocalipsis 2:5 encontramos 3 pasos concretos para volver a ese primer amor. Lo primero que te dice el pasaje es: recuerda. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz tus primeras obras. Importante porque el recordar nos hace justamente pensar dónde estábamos antes y dónde estamos ahora. Y cómo, como dice acá en el pasaje, cómo es que hemos caído y de dónde hemos caído. ¿Recuerdas tú, por ejemplo, lo que hacías cuando estabas en tu primer amor? ¿Recuerdas, por ejemplo, cuánto tiempo pasabas leyendo la Biblia? ¿Recuerdas cuánto tiempo orabas? ¿Recuerdas a cuántas personas y amigos tuyos le hablabas del Señor y evangelizabas? Eso es recordar. Recuerda de dónde has caído, recuerda tus primeras obras. ¿Ok? Pero recordar no es suficiente. El segundo paso que tenemos que dar es arrepentirnos. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído. Seguido a ello dice: arrepiéntete y haz tus primeras obras. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Porque no amar a Dios es una falta. No amar a Dios es un pecado. Y arrepentirse es... ¿Qué significa arrepentirse? Es un cambio de dirección. Creo que tenemos que tener muy en claro lo que significa arrepentirnos, un giro de 180 grados, es decir, un cambio con remordimiento. ¿No es cierto? Todos podemos sentir remordimiento, es decir, un poco de pena, un poco de culpa y decir, sí, pues caray, ¿no? Realmente cómo me he alejado de Dios. Pero acá hay una acción concreta y es que el Señor nos pide arrepentirnos. Y de repente es eso lo que justamente el Señor te está pidiendo hoy. Que nos arrepintamos, que reconozcamos
que definitivamente nos hemos enfriado y que nos hemos alejado de Él. Pero hay un tercer paso que deberíamos hacer, y es definitivamente, y esto tiene relación con el arrepentirse, porque el arrepentirse es un cambio, ¿no es cierto? Es un cambio de actitud, es un cambio de comportamiento. El tercer y último paso sería volver a las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz tus primeras obras. Volver a las sendas antiguas es volver a esas primeras obras que tú realizabas como creyente. Ahora, ¿cómo eran esas primeras obras? Eran obras simples, no eran grandes obras, eran obras sencillas, pero eran obras que hacías con amor. Eran obras que hacías realmente con agradecimiento a Dios por lo que Él estaba haciendo en tu vida. Entonces, no solo es importante recordar, es también más importante arrepentirse y tercero, volver a esas sendas antiguas. Recuerda, ¿qué cosas has dejado de hacer para el Señor? ¿Qué cosas simples? ¿Qué cosas sencillas que no demandaban ni mucha preparación espiritual y bíblica de repente has dejado de hacer? Bueno, el Señor te dice hoy, vuelve a esas primeras obras, sencillas, pero llenas de amor. Permíteme hacer una oración para pedirle al Señor que realmente lo que hemos escuchado no solo cale en nuestros corazones, sino que produzca un cambio, un arrepentimiento. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque recordamos que más importante que hacer cosas para ti es primero recordar quién somos, cómo está nuestro ser, cómo está nuestro corazón. Y Padre, de repente alguno de nosotros tiene que pedirte perdón, tiene que arrepentirse porque se ha alejado de ti, porque de repente vive pecando sistemáticamente o porque de repente ha olvidado el valor de la cruz. Yo te pido, Señor, que seas con estas personas. Permítenos recordar y volver a hacer esas primeras obras. Gracias, Padre, te lo pedimos así, en tu nombre. Amén. Muchas gracias, Pastor, por la prédica de esta mañana. Y ahora, hermanos, entramos a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas, donde tenemos la oportunidad de ser agradecidos al Señor por todo lo que Él nos da. Podemos recordar el Salmo 23, diciendo, donde dice, ¿no? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y es realmente un motivo para darle gloria al Señor y adorarle, porque nada ha hecho faltar a su iglesia de Monterrico, que Él nos provee de todas las maneras para poder seguir llevando su evangelio, para que su palabra se siga extendiendo. Esto gracias a la fidelidad de toda la congregación, que una muestra de compromiso, obediencia y gratitud al Señor podemos darle de lo que Él también nos da. Y esto permite que podamos seguir haciendo su obra. Démosle gracias al Señor porque Él nos sostiene esta mañana y oremos juntos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque podemos, Señor, confiar en ti, Padre. Podemos depender de ti en todo tiempo porque sabemos que tú nos provees todo lo necesario, Señor, para poder hacer tu obra. Gracias, Señor, porque tú has sostenido a la iglesia de Monterrico en este tiempo, Señor, y podemos seguir llevando tu palabra, seguir, Señor, impulsando todos los ministerios, todas las estrategias evangelísticas nuevas, Señor, que estamos desarrollando solamente por tu gracia, Señor. Gracias, Padre, porque en todo momento podemos confiar plenamente en ti, Señor. Gracias por tu provisión y por tu bendición, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, también tenemos unos anuncios para esta mañana sobre las próximas actividades.
deseamos invitar a todos los papás y mamás que tengan hijos adolescentes entre 10 y 16 años al taller online Teletrabajo y Familia, manejando el estrés y la ansiedad en el hogar. En este webinar que tendremos a través de Zoom, hablaremos de cómo lograr superar el estrés generado por todos estos meses de confinamiento, combinado con tareas en casa, trabajo y comunicación con los hijos. El expositor es pastor y psicólogo especializado en trabajo familiar, y es así que les animamos a invitar también a familias no creyentes. Pueden inscribirse en el link que está publicado en nuestro Facebook. Finalmente, queremos recordarles que para simplificar la gestión administrativa de nuestros diezmos y ofrendas, hemos decidido unificar las cuentas bancarias, dejando solamente una de soles y otra de dólares en las dos instituciones bancarias con las que trabajamos. Estas cuentas se utilizarán para cualquiera de los conceptos necesarios. Asimismo, hemos creado el nuevo correo tesorería@alianzamonterrico.org para que puedas hacernos llegar la constancia informándonos cuál es la finalidad o concepto del depósito, como diezmos, misiones, ofrendas, ayuda social, proequipamiento u otros. Te pedimos especialmente no omitir este último paso, porque nos ayudará a simplificar el trabajo administrativo en home office de nuestro personal. Ahora sí, hermanos, entremos a la última parte de nuestro programa con esta alabanza. Qué bella mañana hemos tenido alabando y adorando a nuestro Señor. Les invitamos a no perderse las próximas actividades y acompañarnos en nuestro próximo servicio. Y terminamos juntos alabando a nuestro Dios, reconociendo que nada nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, ni angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús.